Yo estoy seguro que los seminaristas en Marcos han estado sacando toda una especialidad. Vamos a seguir leyendo Marcos hoy. Marcos capítulo 2. Mientras usted busque el Evangelio de Marcos, quiero recordarle este fin de semana nuestro aniversario. Venga temprano el viernes, por favor, hermano. Haga todo lo posible para estar temprano aquí. Ya escuchó lo que dijo el hermano Alfredito. Aquí esperamos una multitud de gente. Así que si usted quiere estar aquí tranquilo, cómodo, véngase temprano para que pueda disfrutar desde el inicio nuestra festividad de aniversario. Y el domingo tenemos, hermanos, nuestra fiesta. Y vamos a tener en el día del haber, traigamos nuestros regalos. Yo le invito a que traiga regalos a la iglesia. Vean, no es un regalo ni para mí, ni para mi esposa, ni para mi familia. Es para la iglesia. Lo que usted traiga es para la iglesia. Este es el día de lluvias de bendición. Yo le quiero invitar a que rompa el cochinito para que traiga un regalito bonito para la iglesia el próximo domingo. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. En este evangelio, Marcos, que no fue un discípulo directo de Jesús, sino que Marcos fue un discípulo de Pedro, se cree que fue el primer evangelio que se escribió, y él, basado en los relatos de Pedro, escribe el evangelio de Marcos. Marcos va al grano, si usted ve, no pierde tiempo, voy a usar esta expresión, en hablar acerca de la genealogía de Jesús, porque él quiere hablar de Cristo, de las obras de Cristo. Quiere llevar este mensaje a todos. Pues Jesús inicia su ministerio. Jesús, desde que empieza predicando, lo primero que Jesús empieza a declarar: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice Marcos que él hizo una campaña casi evangelística, Miguel, de ir a todas las sinagogas. Pues él venía de una vuelta por las sinagogas, y dice Marcos capítulo 2, después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta mañana el tema que quiero compartirles es juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Si yo pudiera ponerle un título a este mensaje, le pondría: un pueblo unido jamás será vencido. ¿Ha escuchado usted en las manifestaciones populares? Andan gritando: un pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo unido, y una vez que se va, cada quien agarra por su lado y no están unidos. Pero aquí en este lugar
Estamos convencidos que somos una iglesia que tenemos a un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, y por eso estamos unidos en el nombre de Jesús. Así que juntos y unánimes es el tema que quiero compartirles esta mañana. Siempre me gusta dejarle a usted un panorama, porque déjeme decirle que todo relato de la Biblia, todo relato que hay en la Biblia no está en un vacío, hay un contexto alrededor de ese relato. Y siempre me gusta relatarle a usted más o menos lo que está pasando alrededor para que podamos entender el escrito, para que podamos entender lo que la Biblia nos quiere enseñar. Este es uno de los relatos más emocionantes en la vida de Jesús. Es un relato cargado de muchas lecciones y muchas cosas que hoy, hermano, debería llevarnos a nosotros a meditar. De la forma en cómo vemos la vida, cómo vemos la obra de Jesucristo. Es un pasaje que habla de las primeras cosas que Jesús empezó a hacer en su ministerio, porque si usted sigue leyendo Marcos, se va a dar cuenta que hasta después de esto, ya Jesús llama a Mateo, por ejemplo, como discípulo. También es un pasaje, esta pequeña porción, vamos a ver que está dividida en dos partes. La primera parte, que es donde quiero enfocarme más en esta mañana, es la acción de 4 personas, de 4 amigos, con un amigo de ellos que estaba paralítico. Y la segunda parte se resalta que ahí en medio de Jesús siempre donde Jesús estaba, habían unos religiosos. Y eso es normal en todos lados, hermano. Fíjese que en este relato encontramos a unos religiosos que están sentados en primera fila. Me llama la atención que dice que después de unos días, dice una versión, se corrió la voz que Jesús estaba en casa. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que era la casa de Pedro, esa casa donde Jesús siempre iba a descansar. Tal vez Pedro no estaba tan contento, pero la suegra de Pedro lo atendía bien al maestro. Resulta que en ese día se corre la voz, y si usted ha visto que en los relatos de Jesús, siempre donde Jesús está, hay multitudes, siempre la gente quiere estar donde está Jesús. Por eso yo bendigo su vida, porque usted está donde quiere estar Jesús, donde está Jesús. Qué bueno que usted está esta mañana. Encontramos una casa llena. Encontramos un lugar donde no cabía ni un alfiler. Dicho sea de paso, las casas en aquel tiempo no eran grandes mansiones, eran casas pequeñas. Recuerde usted que el pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo que estaba cautivo, estaba bajo la opresión de Roma. Pero había gente que tenía sus propiedades, pero las casas no eran tan grandes. Eran casas de barro, hermanos. No había block como las casas nuestras el día de hoy. No habían varillas de hierro como hoy. Las casas eran hechas de adobe. Eso era el material de las casas. Y eran casas que el techo no era como los techos que tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Eran planos, porque era prácticamente un cubito, era un cubo. El techo era de adobe, las paredes eran de adobe y el piso también era de piso de adobe. Entonces eran casas pequeñas que la cultura de aquel tiempo es que usted abría en la mañana en todo el pueblo de Judea. La gente era costumbre
abrir las puertas de su casa desde temprano en la mañana. No es como hoy, que más bien nos encerramos más en nuestro tiempo. Tenemos con llave la casa, tenemos un gran portón y un gran muro para que nadie entre a nuestras casas. Porque obviamente hoy nos hacen noche sin mañana, ¿verdad? Pero en aquel entonces las puertas se mantenían abiertas. Desde temprano en la mañana se levantaba la señora de la casa y abría la puerta y se iba a hacer sus quehaceres. Entonces era costumbre que quien quería entrar a la casa entraba. De repente usted miraba a alguien sentado, hola, ¿cómo está? No le decía, ¿usted qué hace aquí? Vaya para afuera. No, se sentaban porque las puertas estaban abiertas. La puerta que se mantenía cerrada daba el mensaje, no quiero recibir visitas. Entonces, en ese tiempo, las casas de una vez usted abría la puerta y ya estaba en la calle. Cuando yo era niño, mi casa sí era antes. En una ocasión así nos pasó. De madrugada se metió un tipo a la casa de nosotros, pero ese no iba con la intención de platicar con nadie, sino de robar. ¿Por qué? Porque la puerta solo se abría y ya estaba para la calle. Pero gracias a Dios que Dios puso su mano ahí y nos cuidó. Y el individuo se durmió. Y lo fuimos a hallar bien dormidito en la cocina de nuestra casa. En aquel tiempo, hermano Miguel, las casas eran abiertas. Entonces, la gente entraba, ahí tranquilamente conversaban. Y tenían unos corredores. Cuando Jesús llega, se mete a la casa y toda la gente, sus discípulos, toda la gente que lo seguía, entraron a la casa y en cuestión de minutos ese lugar estaba abarrotado de gente. En cuestión de minutos no cabía nadie en ese lugar. Dice que la gente estaba en la puerta, estaban en la calle, dice un comentarista, que se iban a los alrededores y todos guardaban silencio porque querían escuchar a Jesús. Llegaban y todos los que llegaban ahí estaban escuchando atentamente lo que Jesús estaba hablando. Porque la fama de Jesús ya se había corrido, ya se escuchaba por todos lados, que este hombre tenía un mensaje distinto, pero que también en él había un poder sobrenatural que sanaba a los enfermos. Dice Marcos que Jesús estuvo haciendo varias sanidades, echaba demonios, y la gente, cuando escuchó que Jesús había llegado, se agolparon para conocerlo, se agolparon para estar allí. Pero en medio de ellos había un grupo de escribas, expertos en la ley, hermano. No crean ustedes que eran personas que no sabían nada. Se sabían la ley y los profetas de memoria. Y ellos estaban sentados en las primeras sillas frente a Jesús. No tanto para aprender de Jesús, sino para ver en qué lo agarraban y lo acusaban. Los religiosos de aquella época y de esta época, aunque sepan la Biblia, aunque conocen la Escritura, quieren mantener una postura porque ellos piensan que así como ellos dicen debe ser la cosa. Pero Jesús, que también era un rabino, él trajo una interpretación real de la Escritura que traía vida, salvación para todos los que estaban allí. Ante este relato, yo quiero dejar bien claro en este mensaje que hay unos amigos allí que son los protagonistas de esta historia. Hay unos amigos que estaban impactados por lo que habían escuchado de Jesús y que ellos querían traer a un amigo de ellos, a un paralítico del cual no se menciona el nombre, ni de estos 4 personajes tampoco se menciona el nombre de cada uno de ellos. Eran hombres
que estaban conscientes que haciendo un esfuerzo y poniendo a este hombre delante de Jesús, su amigo podía recibir sanidad. Yo quiero hablarle de unas características que tenían estos hombres. Y quiero que entendamos, hermano, que lo que quiero dejar claro hoy es que las mismas características que habían aquí en estos personajes deberían estar en nosotros. Porque el día de hoy, hermano, hay mucha gente que tal vez no está como este paralítico físicamente, pero espiritualmente hay miles de personas que esperan gente como usted y como yo, con estas características que le voy a mencionar, para que traigamos delante de Jesús a estas personas y puedan recibir de Él la sanidad que deben tener en sus almas y en sus vidas. Yo quiero que esta mañana usted se vaya con esta gran verdad, esta tesis que yo le quiero dejar a usted. Si nos unimos, nada nos detendrá. Dígale a la persona que tiene cerca de usted: si nos unimos, nada nos detendrá. Yo no sé si usted lo cree, pero si nos unimos, nada nos detendrá. Veamos estas características entonces. El orden que yo traigo es aleatorio. Mire, no es un orden de importancia. Da igual, el orden de los frijoles no altera la baleada. Así que de cualquiera, considere usted cuál es el principal. Yo los pongo de manera aleatoria, no hay problema. No están en orden de prioridades. Número 1, tenían iniciativa. Estos 4 personajes tenían iniciativa. Seguramente que cuando estos 4 amigos llegaron a la casa donde estaba Jesús, probablemente más de uno de ellos se ha de haber decepcionado, se ha de haber frustrado, hubiera dicho: no, ya no la hicimos. Mira el montón de gente que hay, ¿cómo vamos a pasar? Imagínese usted este cuadro, hermano. En aquel entonces no habían las comodidades que tenemos el día de hoy. No habían las camillas que hoy se usan. Probablemente en un trapo lo amarraron a 4 palos y ahí entre 2 palos, entre los 4 hombres venían cargando a aquel paralítico. No se menciona más, pero yo trato de imaginarme ese cuadro cuando llegan a la casa juntos y miran: ¿qué hacemos hoy? ¿Por dónde entramos? La casa está llena. ¿Cómo podemos hacer para que este hombre, ponerlo delante de Jesús? Más de alguno debe haber dicho: manden a llamarlo pues. Pero tuvieron una iniciativa, una característica que estas casas tenían, hermanos. El Medio Oriente, el lugar ese de Capernaum, es un lugar cálido. Un clima bastante cálido. Cuando hacía calor, hermano, era terrible. En ese entonces, cuando hacía mucho calor, encontraban al diablo tomándose una Coca-Cola en calzoncillo en una tienda. ¿Por qué era tanto el calor? Entonces, las casas estaban diseñadas de modo que habían escaleras para subir al techo, porque era un techo plano, y ahí la gente iba a pasar el rato. Seguramente esta casa tenía esas gradas. Y cuando vieron que la casa estaba demasiado llena, ellos no vieron, hermano, un problema, vieron una oportunidad para tener otra perspectiva de las cosas. En medio de las preguntas que tal vez se hicieron, uno de ellos seguramente les dijo: hey, vámonos por el techo, hay que romperlo, aunque después tengamos que pagarlo, pero hay que llevar a nuestro amigo delante de Jesús. Ellos tomaron una decisión muy importante que al final les dio el resultado que ellos esperaban.
Probablemente, como le digo, más de uno debe haber dicho, no, vámonos, pues ya no, mira cómo está aquí. No entramos, vámonos de regreso. Ahí le decimos a que ni modo, intentamos, pero no se pudo. Pero no vieron un obstáculo, hermano Marlon, vieron una oportunidad. Y muchos de nosotros, a veces cuando estamos buscando algo, vemos las cosas tan difíciles que en vez de tomar oportunidades, en vez de poder hacer cosas o tomar acciones diferentes, nos decepcionamos y decimos, no, no se puede. No se puede. Hace unos años, yo recuerdo que para un mundial, no me acuerdo si fue para el mundial de 1994, los mexicanos siempre salen con cosas ellos y empezaron en un partido que estaba complicado el partido. Empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. Los de la selección de México probablemente ya estaban derrotados, pero cuando escucharon a todo el público que estaba gritándoles, sí se puede, sí se puede, dijeron, pues sí se puede, démosle. Y recuerdo que ganaron ese partido los de la selección de México. A veces nosotros necesitamos a alguien que esté cerca de nosotros para decirnos, sí se puede, hombre. Aunque veamos las cosas difíciles, complicadas, hay alguien que te puede decir, usted y yo podemos acercarnos a esa persona y decirle, sí se puede, yo pude, tú también puedes, porque el Dios de los cielos está de nuestro lado y nos va a ayudar a tener victoria. Estos tipos tuvieron iniciativa. No se quedaron de brazos cruzados. No se quedaron ahí pensando ni llorando. No, hombre, lo intentamos, alero, pero no se puede, primo, vámonos. Tomaron acciones. Tomaron una iniciativa. Subieron al techo de la casa y rompieron el techo, hermano. Rompieron el techo de la casa, se subieron y pudieron llevar a su amigo delante de Jesús. Esta primera característica va conectada con la segunda característica. Tomaron riesgos. Tomaron riesgos. Mire, no fue fácil subirse con su amigo a cuestas. Voy a invitar a 4 amigos aquí, por favor, vengan 4 corriendo, 4 jóvenes bien ponchados. Vengan 4, venga. Vengan 4. 1, 2, faltan 2, vamos. No hay más, ¿no? 3. Gracias, hermano. ¿Alguien más? No me van a cargar a mí, no se preocupen. No me van a cargar a mí. Necesito uno más. Rápido. Venga, hermano, venga. Venga aquí. No me van a cargar a mí. No se aflijan ustedes. Venite, vos sos. Salen 4 de estos de mí. Quiero que se vengan aquí los 4 y van a tratar de cargarlo. Vean ustedes la manera y traten de subir esta grasa hasta allá, por favor. Pero vénganse aquí. Él está paralítico, él no les va a ayudar. Él no puede mover las manos, no puede mover los pies. Ellos te van a cargar, no tengas miedo. Si te botan, voy a agarrar por vos. Vean cómo van a hacer. Ahí invéntense ustedes. Invéntense la forma en cómo lo van a cargar. Y lo traen aquí. Tomaron riesgos. Estos vienen bien contentos. Aquellos venían angustiados porque ya a rato venían cargando al amigo. Pónganlo allí. Subieron las gradas, que estas son poquitas, muchachos. Estas son graditas y están bien hechas. Yo he subido algunas gradas de algunas casas, hermano, donde tengo que poner el pie de lado porque no me cabe el pie a mí. Y subo así, no sé cómo, y agarrándome porque... Y que voy cargando mi propio peso. Ya se imaginan cargando a otro. Subieron con el amigo a cuestas. Esto viene con una silleta, hombre. Aquellos a saber cómo lo habrán traído. Si aquella cama que venía con la... Miro, vamos a ser realistas en algunas cosas. Las personas que están de esta forma cuadraplégicas y en aquel tiempo, tal vez esto me puede dar la razón el doctor Flavio. Una persona cuadraplégica hay que limpiarle hasta cambiar el pañal porque no pueden ellos.
Hoy en día tenemos la gran ventaja que hay formas en cómo asear a una persona. En aquel tiempo no. Probablemente la camilla de aquel hombre, que no podía moverse, tal vez estaba hasta orinada. Y los 4 amigos no les importó y se echaron en el hombro. ¿A qué lo traían en sí a este? Subieron. Tuvieron que rodear la casa. Probablemente aquí ustedes subieron cómodos. Imagínense lleno de gente. El calor. Queriendo meter al individuo ahí en medio. Y la gente tal vez haciéndoles la contraria. ¿Cómo habrán hecho? No lo sé. Probablemente la gente cuando los vio dijeron, bueno, ¿y estos abusivos para dónde van? Le fueron a decir a la suegra de Pedro, ay tatita, ya queda doña enojada de seguro. Pero ¿y estos 4 que están haciendo ahí? Y lo peor es que cuando empiecen a escuchar boom, 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 mi casa, decía la señora, ¿qué están haciendo estos 4? Probablemente uno de ellos hasta se inventó para pasar en medio y empezó a hacerle para que la gente se quitara. Pero el punto es que ellos tomaron un riesgo. No les importó si la gente los iba a rechazar, a regañar. Corrieron una milla extra con su amigo, porque estaban convencidos que si llevaban a su amigo delante de Jesús, este ya no iba a salir en una camilla, iba a salir caminando por su propio pie. Gracias, chicos, muy amables. Gracias. Mire, la iglesia el día de hoy no tiene fácil el trabajo de la evangelización. Hoy en día, la gente ya no quiere venir a la iglesia. No sé si a usted le ha pasado. Usted invita a alguien y le pone 1000 excusas. Usted invita a alguien y le dice, no, hoy no puedo, hoy tengo una salida, hoy voy aquí, hoy voy allá, estoy enfermo. Cualquier pretexto para no venir a este lugar. Pero en ocasiones debemos hacer como estos 4 amigos nosotros, tomar riesgos y ver la manera en cómo traerlos delante de Jesús, porque mi trabajo es ponerlos delante de Cristo. Lo que yo tengo que hacer es venir y presentarlos. El Cristo de la gloria, Él es el único capaz de sanarlos, de transformarlos, de cambiar sus vidas, como te cambió a ti y me cambió a mí. Pero estos hombres se arriesgaron. Estos hombres tuvieron esa iniciativa y dijeron, no importa, lo que queremos es llevar a esto delante de Jesús. La tercera característica es que se unieron en un mismo propósito. Mire, yo no me puedo imaginar a estos 4 amigos. ¿Se imaginan estos 4 con el chico está en la silla? Cada quien jalando para su lado, ¿verdad? No, me agarremos para acá, vaya pues, no, para acá y para acá. Es capaz que ahí nomás el paralítico se levanta y le dice, bueno, póngase de acuerdo pues, que no me van a botar. Tuvieron que sentarse los 4 y decir, miren, este es el plan de acción que vamos a tomar. Probablemente algunos de ellos cuando vieron llena la casa dijeron, miren, hagamos la cadenita pues, dejémosle a la gente que nos ayude a meterlo. Otro tal vez dijo, no, no se puede, vea, busquemos la manera, hasta que lograron un solo propósito. Hasta que lograron hacer lo que querían ellos hacer. Y me llama la atención que tuvieron esta idea loca de subirse al techo y romper el techo de esta casa. Yo al principio dije que es una de las historias más emocionantes de Jesús, porque yo me imagino a Jesús
predicando tranquilamente, y de repente empieza a caerle tierra en la cabeza. Y de repente empieza a temblar aquella casa porque arriba dándole con un martillo. Y cuando abren el boquete, porque hermanos, no abrieron un hoyito pues. Tenían que bajar a aquel individuo por ese agujero. Yo no sé cómo lo habrán amarrado, hermano. Yo no sé qué habrán hecho. Yo no sé si gritaban. Yo no entiendo. Yo trato de ponerme en ese momento allí. Y todos los que estaban en la casa asustados, viendo que venía bajando un trapo con un individuo adentro. Pero a ellos no les importó. El propósito que ellos tenían era llevar a ese paralítico delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Y se pusieron de acuerdo. No jalaba agua para su molino cada quien. Todos se enfocaron en lo mismo para poder traer delante de Jesús al paralítico. Es interesante, hermanos, que nosotros podemos darnos cuenta que si nos unimos, nada nos va a detener. Estos dijeron, miren, somos 4, hombre. Somos 4, bien lo podemos hacer, hagámoslo. Probablemente uno se echó en el lomo al pobre paralítico mientras otros estaban rompiendo el techo. Pero dijeron, hagámoslo, podemos hacerlo, nada nos debe detener, porque estamos convencidos que este Jesús lo va a sanar. A veces la iglesia, que somos los que tenemos el mensaje de salvación y que podemos, hermano, darnos cuenta que al Cristo que predicamos es el único y verdadero Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. No digamos en las denominaciones, ¿verdad? Mire, si nos ponemos a hablar con otras denominaciones, algunos dirán, no, ustedes hacen mucho relajo cuando cantan. Otros dirán, es que ustedes son muy lentos para cantar. Otro dirá, ¿para qué hablas en lengua si no se te entiende? El otro dirá, no hay que levantar las manos para cantar. El otro dirá, ¿por qué grita tanto el que está frente predicando? Y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo más cruel de estas situaciones es que a veces los que estamos bajo un mismo techo tampoco nos ponemos de acuerdo. Algunos piensan, no, hermano, es que los himnos de antes, esos eran los ungidos. Entonces queremos todavía quedarnos amarrados con el pasado. Y los jóvenes de hoy en día dicen, no, hombre, estos son los buenos. Hermano y hermana, esta mañana yo le quiero decir a usted que si nos unimos nada nos detendrá. Y aquí no se trata de mi postura ni su postura, se trata de predicar y traer a los enfermos, a los pecadores, a los paralíticos delante de Jesús para que Él los cambie. Pero nuestro problema es que no damos un testimonio de unidad delante de la gente. Llamamos a las personas a un retiro. No, es que es muy caro, pastor. Llamamos a las personas a que hagan tal cosa. No, es que no tengo tiempo, pastor. Dentro de nosotros mismos. Estos hombres tomaron iniciativa, corrieron riesgos. Mire, se sanó el paralítico. Ajá, pero yo me imagino al final de la historia, contenta la señora, pues, vaya, ya me dejaron aire para que me entre a la casa de estos. Yo me imagino que esa doña se puso brava, pues. Está bueno, ya sanaron a tu amigo. ¿Quién me paga el hoyo de la casa? ¿Quién va a pagar ahí el desorden que me hicieron? Y dijeron ellos, nosotros le pagamos, señora, no se preocupe, porque lo que nosotros hemos querido es que nuestro amigo fuera sano. A veces nosotros queremos que la gente encuentre a Cristo y no queremos correr un riesgo, no queremos hacer nada por eso. Y Dios está esperando una acción tuya, una acción mía, para que todo el mundo pueda darse cuenta que Jesús sigue haciendo milagros en este día. Pero nosotros que somos los que sabemos, nos cuesta muchas veces tomar ese tipo de iniciativas.
Por eso le dije que si yo le pusiera un título a ese mensaje, yo le pudiera poner: un pueblo unido jamás será vencido. Porque si nos uniéramos, hermanos, mire qué cosas no pudiéramos hacer para la gloria de Dios. Qué cosas no pudiéramos hacer. Haríamos proezas en el Señor. Pero mira, hace poquito aquí pues tuvimos que decirle: hermano, vamos a vender chuchitos, vamos a vender pache, vamos a vender esto. Gloria a Dios que nos unimos en eso. Pero aquí no deberíamos de estar haciendo eso, sino decir: señores, vamos a predicar a Cristo. Yo voy a poner de mi parte para que el nombre de Jesús sea conocido. ¿Qué tal si todos hiciéramos lo que hicieron estos 4 amigos? De tomar la iniciativa, de agarrar al enfermo y de, no importando las cosas que se van a enfrentar, no importando los obstáculos, no importando lo que venga, nosotros vamos a prevalecer, porque si nos unimos, nada nos detendrá. Y por último, y que no sea más importante que los demás, como le dije al principio, la última característica es que estos mostraron una gran fe. Probablemente usted y yo podemos pensar, como le dije hace un rato, estos hicieron cosas de locos. Pero más que cosas de locos, son cosas de fe. La fe de estos hombres fue puesta en lo más alto, hermano, cuando ellos se dieron cuenta que quien estaba en la casa era el mismo Mesías, era Jesús, el que había estado en la sinagoga y había echado un espíritu inmundo de un hombre. Era el mismo que había sanado a la suegra de Pedro de una gran fiebre. Era el mismo Jesús que había sanado a muchos enfermos y había echado fuera demonios. Era el mismo Jesús que había sanado a un leproso que se arrodilló delante de él rogándole que lo sanara. Por lo tanto, ellos estaban convencidos que si había sido capaz de hacer aquello, era capaz de sanar a su amigo. Y la fe de estos hombres fue tan grande que a ellos no les importó nada más que presentarlo delante de Jesús. Yo no sé si tú has hecho cosas locas por el Señor. No sé hasta dónde tu fe te ha hecho moverte en hacer cosas para Jesús. Yo recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, yo estaba soltero, ya andaba de novio con Karen. En una ocasión yo manejaba un busito y jalaba estudiantes a los colegios. Pero ese domingo yo no tenía nada en la bolsa más que 50 lempiras. En aquel entonces, con eso todavía podía echarle algo de gasolina al carro. Hoy ni para una gaseosa me alcanza en Honduras. Pero en aquel tiempo era lo único que yo andaba. 50 lempiras. Y recuerdo que en esa ocasión llegó alguien y nos habló acerca de las misiones, de predicar de Jesús, de llevar el mensaje de Jesús. Y aquel mensaje fue tan impactante para mí que yo no me acuerdo sin de a qué horas me saqué mis 50 lempiritas y los puse en el ofrendario. Yo recuerdo que cuando salgo del culto, me subo a mi carro y la aguja, Néstor, en la E de échele porque ya. Y digo, ¿y ahora qué hago? Tal vez llego hasta mi casa. Y orándole al Señor, llegué hasta la casa. Mire, para sorpresa, después de hacer una locura, porque fue una locura. Fue una locura decir, Señor, yo los voy a dar, pues porque ni modo. En la tarde Dios me está sorprendiendo, dándome 2 veces lo que yo di ese día. Y yo dije, vale la pena hacer locuras en fe por el Señor. Estos hombres rompieron el techo de una casa.
yo no sé usted cómo hubiera reaccionado. Yo es capaz que los bajo a trompadas de mi casa, porque me estaban rompiendo el techo de mi casa. Pero a ellos no les importó. Es probable que la gente empezó a criticarlos, a decirles: hey, bájense de ahí, hombre, bájense. No les importó, porque estaban convencidos que Jesús, al ver la fe de estos hombres, iba a sanar a aquel hombre que estaba paralítico. Hermano y hermana, este ejemplo debe de llamarnos a nosotros a movernos, a hacer cosas por nuestro Dios. Porque cuando usted y yo hacemos eso para Él, Dios se glorifica. La Biblia no sigue relatando acerca de estos hombres. No dice más nada de ellos, solo dice que Jesús oró por el paralítico, porque aquellos se quedaron en el techo. El único que llegó delante de Jesús fue el paralítico. Los demás estaban bajando por las gradas, pero estaban convencidos: vaya, pues de aquí nos vamos corriendo los 5, porque yo ya no voy a seguir cargando a mi amigo, aquel ya viene para afuera sano. Yo no sé qué sintieron en el corazón cuando vieron que aquel paralítico agarró el trapo en el que lo traía, se lo echó en el lomo y salió caminando. Vámonos, porque yo ya recibí la sanidad de parte de Jesús. Hoy en día hay cientos de personas que necesitan venir delante de Jesús. Hoy en día hay muchos fuera que están en esa condición, y nos toca a nosotros mostrarles nuestra fe a ellos. Yo no sé si el paralítico tenía tanta fe. Me llama la atención lo que dice Marcos: y al ver Jesús la fe de estos 4, no la fe del paralítico. Probablemente aquel venía todo nervioso bajando del techo, ¿verdad? Agárrenme bien, porque si no me van a terminar de desencuadernar ustedes. Pero dice Marcos: al ver Jesús la fe de estos 4, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Yo no sé si hoy en día tú tienes que ser como uno de estos 4 amigos, de tomar riesgos, de tener iniciativa, de hacer cosas de locos, para hacer lo que tengas que hacer y traer delante de Jesús a aquella persona que hoy está necesitada. Y Jesús puede hacer una obra gloriosa en esta persona, no por la fe de este, sino por la fe tuya y la fe mía. Pero es necesario que hagamos nuestra parte, porque si nos unimos, nada nos detendrá. Porque si nos enfocamos en la misión de Jesús, nada nos detendrá. Lluvias de bendición. Yo te quiero decir esta mañana, vamos a cumplir 64, estamos celebrando 64 años ya como iglesia. Y como decimos en el anuncio, como se dice en el anuncio, 64 años de ver la gloria de Dios. Y yo oro por lo menos el doble de eso más, viendo la gloria de Dios. Pero para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar, debemos ser como estos 4 amigos, que tomamos riesgos, que nos movemos, que hacemos cosas impensadas, para traer a muchos paralíticos que hoy necesitan el mensaje de Jesucristo. Pero hay que unirse en una misma visión. Aquí no es el reino de los hombres que trabajan por aparte, y las mujeres por aparte, y los jóvenes por aparte. Todos estamos bajo el mismo techo y la misma cobertura llamada Iglesia de Dios, Evangelio Completo, Lluvias de Bendición. Y si usted deja a un lado sus criterios, deja a un lado lo que usted considera, deja a un lado las cosas que no suman y nos unimos, nada nos detendrá. Y no será uno, serán multitudes las que Dios traerá a este lugar para poder encontrarse con Jesús y ser sanos de la enfermedad que ellos están viviendo. Pero es importante, es necesario que nosotros hoy en día podamos tomar este desafío. Es importante que nosotros hoy en día podamos unirnos, mostrar una gran fe, unirnos en el mismo propósito
tomar riesgos, tener iniciativa, para que podamos traer a muchos delante de nuestro Dios y que ellos encuentren lo que andan buscando. La iglesia no puede estar dividida, hermanos y hermanas. Por el amor de Dios, no podemos pretender hacer la obra de Dios sin tener un mismo objetivo. Mientras la iglesia a veces pelea en lo que vamos a hacer, la gente se está perdiendo. Unámonos en un mismo propósito, unámonos en una misma fe, unámonos creyendo que el Cristo que te sanó a ti y me sanó a mí está haciendo milagros todavía el día de hoy. Hoy podemos declarar que estamos unidos para darle la honra y gloria a Jesús. Si nos unimos, nada nos detendrá. Si nos unimos, veremos la gloria de Dios. Si nos unimos esta mañana y podemos presentar delante de Él la vida de muchos, Jesucristo hará milagros gloriosos en la vida de estas personas. Yo no sé si tú quieres ser como esos 4 amigos, pero yo me apunto para ser el primero. Yo quiero ser como estos hombres que tomaron riesgos, iniciativa, hicieron cosas para Dios. Termino con esto. ¿Sabes una cosa? Dios te ha dotado a ti y a mí de habilidades. Hoy estamos viviendo en un mundo mejor, un mundo diferente que en aquel entonces. Hoy en día, en la palma de tu mano tú tienes una herramienta poderosa, tu celular, para predicar de Jesús. Hoy en día, Dios nos ha dado tantas posibilidades para ser como estos amigos, de traerlos delante de Jesús. Hoy en día, en tu trabajo, en tu negocio, allí en la universidad, donde tú estés, puedes acercarte a alguien y decirle: quiero traerte delante de Jesús. Aunque aquella persona no quiera hacerlo, aunque aquella persona no tenga la fe, tú tienes esa fe que Dios ha hecho la obra en tu vida, lo puedes hacer para traerlos a ellos. Pero iglesia, es tiempo que unamos nuestras habilidades, que unamos lo que tenemos para poder hacer cosas gloriosas en el nombre de Jesús. En este relato, la última parte, la segunda parte de este relato, se habla de aquellos religiosos que en vez de apoyar, en vez de alegrarse por lo que Dios había hecho por aquel hombre, empezaron a hablar y a criticar. Y Jesús les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? Saben, en aquel entonces, para los judíos, la enfermedad estaba muy relacionada con el pecado. Hoy, gracias a Dios, que ya hemos entendido que no es así, pero antes así pensaban ellos. Está enfermo porque está en pecado. Hoy en día mucha gente anda diciendo: es que es pobre porque está en pecado. No, hombre, no es así. No es así. Pero la realidad que debemos llevarle a este mundo es que Jesús lo primero que quiere hacer es sanar el pecado de cada uno de nosotros, para que podamos ver la gloria de Dios. Estos tipos decían: ¿quién es este para sanar? ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero tú y yo hemos entendido que ese que perdona los pecados y que sanó a ese leproso, a ese paralítico, es el mismo que me sanó a mí y me libertó de la condición en la que yo estaba. Esta mañana yo quiero invitarte a ti, hermano. Este es un mensaje para ti, iglesia, para que podamos unirnos y que juntos hagamos locuras por el Señor, que tomemos riesgos, que hagamos cosas impensadas por nuestro Dios, que podamos llevar a muchos a los pies de Cristo, pero porque Él primero nos ha salvado a nosotros. Hoy vamos a hacer algo diferente en esta mañana.